Este programa es otro producto de Libra Producciones. El entrevistado de hoy es el señor Juan Sarrafián, director de Relaciones Institucionales del Centro Armenio y presidente de la Federación Argentina de Colectividades. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu público? Ante todo, agradecerte el espacio que me das en lo personal y en lo institucional para poder comunicarme con todos ellos. Gracias, en serio. No, por favor, gracias a vos por permitirnos, ¿no?, entrar en tu vida. Bueno, como tenemos acostumbrados a nuestros oyentes, es saber de los orígenes de nuestros entrevistados, es saber tu historia, así que empezá a contar de dónde sos. Bueno, a ver, sí. Nací en el barrio porteño en realidad Parque Patricios, porque la maternidad donde mi mamá tuvo y dio a luz a la persona a quien les habla, quedaba en Parque Patricios, la maternidad Sardá, muy famosa. Sí. Pero mi barrio de nacimiento es Barracas. Allí había una cantidad de paisanos enormes. Demasiado. Barracas era una zona donde vivían muchos armenios. Sí. Mi familia se afincó allí alrededor del año 40 y pico. Sí. Antes habían vivido en una zona de Avellaneda. Sí. Mis abuelos. Bueno, se mudó toda la familia para Barracas. Allí mi padre conoció a mi madre. ¿Tus padres son armenios? ¿Eran armenios? No, mis padres son nacidos aquí, los dos. Tanto mis padres, Arquí Sarrafián, como mi madre, Alicia Akbarchian, nacidos aquí. Por supuesto, conocí a mis abuelos, tuve ese privilegio y esa suerte. Para un armenio de aquella época conocer a sus abuelos era un privilegio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, convivimos allí en el barrio. Yo tengo dos hermanos, una hermana mayor, Rosa, mayor 2 años, y un hermano menor, Jorge, también menor 2 años. Así que bueno, un poco esa es mi historia. Luego, en la edad escolar, fui al Colegio Armenio Jerimián, de Valentín Alsina. Estuve muchos años allí, estuve en distintas, una vez que me recibí y durante, estuve en la Unión Juventud Armenia, estuve en las comisiones de ayuda que tenía el histórico Colegio Jerimián, un montón de gente que ayudaba a ese proyecto educativo maravilloso que fue el Colegio Jerimián. La verdad que hablo de él y es uno de los colegios realmente... era uno de los colegios, la verdad que era uno de los colegios ejemplares de la comunidad armenia. Es más, han salido muchos profesionales de ahí que hoy actualmente están llevando a cabo muchas tareas importantes, ¿no?, dentro de la comunidad. Sí, así es. Bueno, allí llegué a ser presidente del colegio también, en algún momento. Realmente para mí fue un orgullo esos años. Rescato obviamente a muchos dirigentes de la talla de José Ogulián, Sarkis Manukian, qué sé yo, se me vienen tantos a la mente y tan buenos. Y por supuesto educadoras, por ejemplo, como Farik Stavitian, inolvidable para nosotros, aquellos que fuimos alumnos y que la vimos como rectora del Colegio Jerimián. Por eso guardo un enorme cariño y en gran parte la formación que yo tengo como miembro de la comunidad tienen que ver, por supuesto, con mi casa, con mi hogar, pero tienen mucho que ver con esa gente que he nombrado y que seguramente hay más también para nombrar, pero que en este momento no lo voy a hacer. Seguro. Juan, ¿cómo llegás a ser directivo del Centro Armenio?
Bueno, hace alrededor de 20 años decidimos por distintas cuestiones movilizar a nuestras familias hacia el centro armenio. Sí. Entendimos que se había agotado una situación que se llevó adelante justamente en nuestro querido e histórico Colegio Gerimián. No estábamos de acuerdo con algunas prácticas que hoy vemos que teníamos absolutamente la razón, pero bueno, no va al caso en este momento enumerar. Pero ya, digamos, teníamos dentro de lo que era la órbita del centro armenio algunos de nuestros muchachos, ya hombres, en su momento jóvenes, que venían trabajando en el centro armenio, venían apuntalando aquellas famosas comisiones del centro armenio. Sí. Y bueno, en algún momento fui invitado a componer una subcomisión y así, digamos, me fue llevando la cosa hasta estar en una de las comisiones. Trabajo que no es fácil, porque el centro armenio no es solamente el colegio, es el colegio, la iglesia, la sala Siranush, el cementerio armenio, los colegios que están también ubicados en Vicente López, en Villa Lugano, en Pompeya, en Flores. Digo, el centro armenio tiene una actuación muy importante y por sobre todo lleva adelante la Iglesia Apostólica Armenia, que, digamos, para nominarla como institución, es la institución que nos marca un poco el camino, o yo diría bastante, desde hace algo más de 2000 años. ¿Te parece bien, después de esta pequeña pausa, hablar sobre el centro armenio? ¿Qué fue para los armenios en la época de la inmigración inminente después del genocidio? Sí, por supuesto. Y lo que significa ahora el centro armenio. Sí. Vamos a esta pequeña pausa y hablamos sobre eso. Así es. Y bueno, seguimos con el señor Juan Sarrafián. Bueno, Juan, contanos un poco qué fue el centro armenio en la época de la enorme inmigración que hubo después del genocidio. Bueno, como muchas de las colectividades que llegaban aquí a América y particularmente a Buenos Aires y a la Argentina, la comunidad armenia fue llegando en un primer momento tímidamente en cuanto a cantidad de gente, pero ya ocurrían aquellos famosos genocidios que se daban a causa del Imperio Otomano, vamos a llamarlo por nombre y apellido, Turquía, contra el pueblo armenio, y tempranamente muchos armenios fueron abandonando antes de 1915 para llegar a estas costas. Es decir, la presencia armenia en Buenos Aires y en la Argentina particularmente dista a algo más de 100 años. Obviamente que el desarrollo mayor de la llegada de armenios es a partir de 1915 y fuertemente después de 1923. Allí es donde se van concentrando, se van buscando y encontrando los paisanos, y algunos, pensemos de que la gente mayor era muy poca, la habían asesinado los turcos en el genocidio de 1915, 24 de abril de 1915, que dura ese genocidio hasta 1923. Hace de que los armenios abandonen su tierra echados o asesinados y los sobrevivientes buscasen lugares donde vivir tranquilos. La Argentina termina siendo, o por elección o por equivocación, porque cualquiera de los dos motivos los trajo aquí, el lugar donde recalan muchos de los armenios y empiezan a buscarse unos con otros. E empiezan a ir a esperarse en el puerto donde llegaba la mayoría y donde encontraban paisanos, le daban una mano, los recibían, los ubicaban, les buscaban trabajo. Digo, era una época difícil en el mundo, pero difícil para los armenios particularmente. Eso hizo de que se fueran conglomerando, ubicándose, buscándose, y sintieron la necesidad de
fundar una segunda patria en esta nueva patria que los esperaba. Claro. Algunos pensando que podían volver a Armenia, y sin embargo la historia demuestra que no fue posible. Entonces, aquellos jóvenes, aquellos que vinieron aquí con una mano atrás y otra adelante, empezaron a pensar que había que tener un lugar. Ajá. Y es así donde se empieza a conformar la necesidad y la intención de formar un centro armenio. Primero, digamos, como antecedente, el centro arménico que funcionaba en la avenida San Juan. Exacto. Que luego, digamos, con el esfuerzo de algunos armenios más notables, se fueron comprando estas tierras que hoy existen aquí en Palermo. Palermo no era lo que es en este momento, era una zona de barrio bajo, era una zona de casas, inclusive de montes, porque si se fijan, la ubicación de la Catedral San Gregorio el Iluminador está más alta, ¿no? O sea, está más alto, tanto la iglesia como el salón. Exacto, es verdad. Para dar una referencia, hubo que hacer un trabajo notable y titánico en ese momento. Claro. Para darles una referencia, lo primero que se construyó fue justamente el famoso salón del centro armenio. Que está en la parte de atrás. Que está en la parte de atrás, hoy devenido en Sala Siranush, en honor de Siranush Arjumanian de Mezadurian. Sala que hoy está y es muy famosa en el ambiente de espectáculos artísticos. Exacto, sí. Una sala que ha tomado notoriedad absolutamente. Aparte, en su momento, mis hermanos mayores, se hacían los grandes bailes. Sí, claro. Y traían personajes, cantantes de aquella época famosos. Famosísimos. Sí. Bueno, a ver, yo soy producto de esos bailes, porque mi madre y mi padre se conocieron en los famosos bailes del centro armenio, donde primero, sí o sí, había que hacer, digamos, el teatro en idioma armenio, y luego permitían bailar. Esto me contaban ellos, así que seguramente razón tendría. Sí, es verdad. No, yo lo viví, era chiquita, porque en esa época iba toda la familia, no era que iba los chicos, iba toda la familia, mamá, papá, hermanos chiquitos, íbamos todos. Todo esto que estamos diciendo, que estamos contando, lo escuchan los jóvenes y probablemente les voz una sonrisa, pero esta era la realidad de cómo se vivía. Sí, es verdad. Por eso yo he vivido ese tiempo. Yo lo viví chiquitita, pero me acuerdo de esos grandes bailes. Imagino que sí. No, hermoso. Y pero continuando un poco con la historia, ¿no? Aquí primero se construyó el salón, el salón del centro armenio, bien digo, en el año 32 fue su inauguración. Sí. Primero se construyó ese edificio que sirvió como colegio, digamos, para idioma armenio, ¿no? Y como salón de fiestas, donde se hacían las fiestas más importantes de la comunidad, tanto a nivel social como recordatorias también. No hay que olvidar de que necesitábamos difundir nuestro idioma, mantener las costumbres, y esa sala sirvió plenamente para eso. Claro. Para eso y para recaudar dinero, ¿no? En los libros de actas fundacionales explica perfectamente que ese salón tiene que servir para recaudar dinero y ayudar de alguna manera a todo lo que se iba haciendo. Luego en el año 38, en junio del 38, se inaugura la Catedral San Gregorio el Iluminador. Primera catedral en América del Sur para la comunidad armenia, obviamente, que abrazaba el rito
de la Iglesia Apostólica Armenia. Exacto. Eso marca todo un hito, una cosa importantísima. Realmente quiero aclarar que no fue la primera iglesia, fue la primer catedral, porque el tema de las primeras iglesias existentes en la Argentina se lo disputan entre la Iglesia Armenia de Córdoba y la Iglesia de Flores, nuestra querida Iglesia Santa Cruz de Barak, Arzuní. Digamos, hay casi prácticamente no hay diferencia en lo fundacional. Ahí tenemos esa pequeña digamos, encuentro de situaciones. El Centro Armenio lo que empieza a hacer, obviamente, es a formar más institucionalmente a la comunidad armenia. Claro. Empieza a aglutinar, le empieza a dar una personalidad y empieza a hacer de que todos los armenios pudieran converger en un punto que contuviera a todos ellos. No olvidemos que las pasiones siempre fueron encendidas y el mundo, principalmente la zona, cuando no, en donde se encontraba Armenia, digamos, se repartía de diferentes maneras y diferentes políticas. Exactamente, sí. Hoy en día sigue actuando de la misma forma, ¿no? La reunión de la comunidad, recibir a gente que está viniendo para el país y mira también por diferentes situaciones, o sea que el Centro Armenio sigue actuando de esta forma, ¿no? De la ayuda, de tratar de ubicar a las familias que están llegando. Digamos que eso se hizo mucho más notable hace aproximadamente 25 años atrás, entre 20 y 25 años, donde hubo una gran salida de armenios de Armenia, temerosos de la guerra, guerra que 30 años después vemos a las claras de que no había terminado, sino que estaban esperando para continuarla. Sigue. A muchos se le pudo ayudar y a muchos otros no, porque la comunidad tampoco estaba preparada para poder satisfacer toda la necesidad, eso es una gran verdad, pero sí desde lo educativo y la continencia que había que dar a los hijos de esa gente, se prepararon los colegios armenios, particularmente San Gregorio el Iluminador lo hizo, para recibir al contingente de chicos armenios, gente que no tenía dinero, no tenía recursos, no tenía posibilidad, pero así como lo hacíamos en aquel histórico Hrimian, ayudando a la comunidad armenia que venía desde Grecia o desde Turquía o desde donde viniera, ayudando a sus familias, lo hicimos nuevamente aquí en el Centro Armenio, recibiendo a todas aquellas familias que necesitaban que sus hijos estuvieran en un lugar mientras mamá y papá buscaban trabajo, buscaban la forma de subsistir y dónde tener y dejar a sus hijos. Y eso se logró gracias al empuje de las comisiones, de las distintas comisiones que hubieron en el Centro Armenio y con la ayuda de algunos armenios, yo diría, notables de gran corazón. Bien, Juan, contame, ¿qué es ser presidente de la Federación Argentina de Colectividades para vos? Bueno, a ver, el Centro Armenio siempre guardó un perfil bajo, fue miembro de la Federación Argentina de Colectividades, yo diría, hace aproximadamente 25 años. Fue fundadora de esta federación. Fue fundadora de esta federación. Uno de los fundadores de esta federación fue don Levón Levonian. Así como lo fue en Berisso el doctor Minoyan. Sí, es verdad. Una persona encantadora a la cual yo conocí, me enseñó mucho del tema colectividades, respetado absolutamente en el ambiente de colectividades, así lo fue don Levón Levonian, que fue uno de los fundadores de la Federación Argentina de Colectividades. Y esta federación, a veces por desidia de las mismas partes o malos manejos,
fue casi desapareciendo, cuando hace, yo diría, 10 o 12 años atrás, una de sus últimas reuniones fue en el Club Sirio Libanés. Sí. Y quedaban solamente 5 colectividades. Ajá. Y me pareció que era injusto que desapareciera, entonces me ofrecí para ser uno de los candidatos a la presidencia. Sí. Ese día logramos juntar, el día de las elecciones, logramos juntar 18 colectividades que en manera y en forma unánime me votaron para que fuera el presidente. Desde ese entonces hasta ahora, hoy tenemos 75 instituciones de colectividades. Qué bueno eso. Libros comunitarios al día, fondos para poder utilizar. Yo creo que debe ser un trabajo bastante arduo. Fue un trabajo importante, fue un trabajo de desarrollo donde la gente entendió que podían confiar en este armenio y que era una de las formas de salir adelante, pero solo no se hace nada. La gente ayudó mucho, confió, se sumó, gente de todas las colectividades, y fui presidente 4 periodos consecutivos, de 2 años cada uno. Bien. Y ahora voy por el 5º mandato ahora. Bueno, mucha confianza realmente, y bueno, deberás hacer muy bien el trabajo para seguir votando. No, ¿sabés qué hago? Únicamente lo que me enseñaron. Yo, insisto, tuve dentro de nuestra colectividad y dentro de mi círculo, mi colegio, tuve maestros excelentes que me enseñaron que con humildad y honradez es como se sirve en una colectividad y a la gente de la colectividad. Muy bueno. Y yo de eso no me olvido de ninguno de ellos. Bien, Juan. Espero que vuelvas a ser electo, y bueno, continúa con tu trabajo realmente que estás haciendo, es algo muy lindo, deberás tener el corazón súper grande, y bueno, ojalá que sigamos manteniendo, ¿no?, todas las comunidades, la identidad de cada una. Sí, yo creo que son parte importante de la construcción de la sociedad argentina, la sociedad de Buenos Aires. Sí. Creo que nadie tiene el derecho de olvidarse de lo que es y de lo que fueron sus antepasados. Y todos tenemos el derecho y el deber justamente de aprender y transmitir lo que somos. De esa manera se enriquece esta sociedad. No hay otra forma, no hay otra manera. No. Cuando alguien dice que bajamos de los barcos, venimos de la selva o venimos de no sé dónde, yo le diría que estudie su propia familia y se va a dar cuenta que existen muchas formas de presentar esta situación. Y nosotros somos orgullosamente gente que ha venido a vivir a un país que está en construcción, que todavía está en construcción. Sí. Como yo pienso que en este caso hay llegadas de inmigrantes que realmente la están destruyendo. Es como yo pienso. Todo es entendible y sabemos de qué se trata, pero es nuestro deber observar y hacer observar las leyes. Para eso cada 4 años votamos. Exactamente, señor. Y la oportunidad tiene que ser siempre la democracia, nunca de otra manera. Exacto. Porque no tenemos que equivocarnos tantas veces seguidas. Muy de acuerdo. Bueno, Juan, te agradezco estos minutos que me diste para hacerte entrevista, y bueno, a seguir adelante. El agradecido soy yo, Rosa, con vos, y realmente esperemos que el futuro sea muy, muy bueno tanto para nuestra querida Armenia y para la República Argentina también. Bueno, muchas gracias y gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Chao, Hasta chao. luego.